Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Compartiendo Conocimiento, este ciclo de entrevistas del Centro de Producción Documental de la Fundación GEO. En este momento estamos dando inicio a nuestra segunda entrevista de este tercer ciclo del año 2023. Mi nombre es Azuli Garzábal, soy coordinadora del Centro de Producción Documental y además analista de la dimensión política. Y estoy aquí junto a Mariana Moreno. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, la verdad, un honor. Bueno, Mariana es médica psiquiatra infanto-juvenil por la UBA, además es ex directora de salud mental en el municipio de San Martín, directora nacional de salud mental actualmente. También, me contabas hace un ratito que hiciste tu residencia en el hospital Eisalde. También sos docente del curso de especialistas infanto-juvenil en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, en el Distrito Cuarto, y miembro del APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Así que nada, la verdad es que una especialista y conocedora de las temáticas de salud mental, que viene a contarnos un montón. Como siempre les decimos, estos ciclos están enmarcados en el Centro de Producción Documental, que es un observatorio que busca hacer un seguimiento y monitoreo de indicadores de interés social, y en este sentido tenemos a la Dimensión Salud, que está a cargo de Selena Moiragui, y invitamos a diferentes especialistas, expertos o personas de tanto el ámbito público o privado que creemos que nos pueden aportar una mirada súper enriquecedora acerca de diferentes temáticas, y en este caso en particular acerca de la salud mental. Pero bueno, antes por ahí de meternos en el tema y por ahí que nos cuentes más específicamente, me gustaría que nos cuentes quién sos vos, qué te trae acá, bueno, un poco sobre vos. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación, un placer poder compartir un espacio como este que justamente se ocupa de poder divulgar cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con la salud, con el cuidado. Soy Mariana, me recibí de médica en la UBA, tengo una familia compuesta por mi esposo y 3 hijos, y me apasiona mucho lo que hago. Me dediqué a estudiar medicina con un deseo de cumplir con una vocación de servicio, y porque además me gusta pensar en cómo cuidar o cómo se cuida al ser humano integralmente, y desde siempre me interesó todo lo que tenía que ver con la salud mental, pero principalmente siempre desde que era estudiante de medicina soñaba con poder insertarme en las actividades que tenían que ver con la salud pública. Y bueno, la verdad es que haber hecho la residencia en el Hospital Elizalde y haber ido haciendo toda mi carrera profesional en el ámbito público me da mucha satisfacción y mucha posibilidad también de crecimiento, y bueno, y de poder aportar desde el lugar donde me vaya tocando estar esa posibilidad de pensar en el cuidado integral de las personas. Qué lindo esto que decís, creo que se nota mucho tu pasión, así que es algo que es muy lindo y que transmite algo muy, muy hermoso, ¿no? Esto de cuando uno ama lo que hace, y más cuando creo que una vocación como es la medicina, ¿no? Que está tan puesta al servicio de los demás. En ese sentido, Mariana, me gustaría preguntarte, como en términos generales, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, ¿no? Bueno, podríamos, digamos, tomar como base lo que dice nuestra ley. Nosotros tenemos una ley nacional de salud mental que fue promulgada en el 2010 y reglamentada en el año 2013, y ahí la ley es muy clara en relación a qué es la salud mental, y creo que eso está bueno porque cualquiera puede ir y leer la ley. Claro. Y ver esa definición. La ley dice que la salud mental es un proceso que está conformado por diferentes factores, que no son solo los psicológicos y los biológicos, sino todos los factores sociales, culturales, históricos, económicos, pero además pensando en esos factores en los ámbitos donde nosotros nos movemos, entendiendo que ese proceso se construye colectivamente, ¿sí? Entonces eso hace que pensemos
en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? En qué nos pasa a cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que vamos haciendo y en las relaciones que vamos estableciendo. Todo eso determina esa construcción de ese proceso, como define la ley, que es la salud mental. Y esto está muy ligado a esto que nos hablabas al inicio acerca de un abordaje integral de la salud, ¿no? Exactamente, justamente, si bien acá me parece importante decir que la Argentina tiene, digamos, no es que apareció la ley y entonces se generaron toda una cantidad de cambios en relación al nuevo paradigma que nos plantea la Ley Nacional de Salud Mental, sino que hay una historia en la Argentina hay un recorrido de pensar a la salud mental como parte de la salud integral. Y poder tener esa mirada de cuidado integral donde estamos entendiendo que también miramos la salud mental de las personas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, podemos reconocer a tantos personajes importantes dentro de lo que es la salud mental en la Argentina, como el doctor Goldenberg, como Pichon Rivière, como el doctor Barenblit. Alejandro Weiner tiene un libro que habla justamente de la historia de la salud mental en la Argentina, que es muy interesante porque justamente yo siempre digo que para cada cosa que hagamos, para cada proyecto que iniciemos, siempre tenemos que tener presente cuál es la historia previa, ¿no? O sea, porque si no... el no dar valor a eso hace que la construcción que vayamos a hacer por ahí no tenga consistencia, ¿no? Y la posibilidad también de recuperar, ¿no? Revisar eso y creo que es re importante también porque me parece que no sé si se tiene tan claro o por lo menos yo no tenía tan presente esta cuestión por ahí más transversal o esta historia que tiene nuestro país con respecto al abordaje de la salud mental, seguramente con muchos cambios o actualmente de una forma mucho más protagonista, pero creo que es algo a destacar re importante. Sí, sí, totalmente. Es cierto que gracias por un lado, digamos, la ley lo que vino a hacer es justamente a formalizar mucho de ese recorrido. Claro. Y también a visibilizar esto que necesitamos, que es el cuidado de la salud mental, ¿no? La ley, por otro lado, tiene una característica que fue, digamos, por un lado, empujada por todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Importante. Digamos, justamente la ley tiene esa mirada, esa perspectiva, ese enfoque de derechos humanos que hace que también tengamos esta mirada de integralidad, esta mirada amplia en relación a los cuidados. A los cuidados. Y nada, la importancia de nombrarlo, de darle un marco legal, pero también reconocer. En ese sentido, bueno, quizás me diste ahí alguna pista, pero ¿cuál es la importancia o lo determinante sí, lo que puede llegar a condicionar la salud mental en torno a los contextos sociales, ¿no? Y los contextos de los individuos? Bueno, justamente, digamos, volviendo a la definición de salud mental, todo lo que nos rodea en ese sentido, digamos, el contexto económico, el contexto social, cultural, el geográfico también, ¿no? Digo, yo como directora nacional tengo la oportunidad de ir recorriendo el país, no solo de ir recorriendo, digamos, y de estar ahí en los lugares que nos convocan, sino también nosotros nos reunimos periódicamente con las autoridades de salud mental de todo el país y con los equipos de salud mental de las provincias y justamente lo que vemos es que cada jurisdicción de nuestro país tiene sus características, claro, ¿no? Y eso también hace a cómo tenemos que pensar el cuidado de la salud mental de la población. Y nuestro país es tan grande y tan vasto diverso. Y tan diverso, y además con esta característica de federal, que eso también hace que cuando pensamos las políticas de cuidado tenemos que ser respetuosos. Tienen que ser muy situadas. Exactamente, de alguna manera. Exactamente, esa es la palabra, tienen que ser situadas. Pero también en ese punto, a nosotros en estos encuentros que hacemos habitualmente o cuando vamos con los equipos recorriendo las provincias,
también hay un enriquecimiento en el intercambio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, una provincia dice, bueno, nosotros estamos abordando tal problemática de tal manera, otro equipo de otra provincia escucha eso, lo toma y dice, ah, qué bueno esto que están haciendo, pero ellos lo transforman en otra cosa, ¿no? Con eso mismo transforman en algo nuevo para su una lugar. Problemática común, pero Exacto, situada y que en cada el uno contexto. ¿viste? Entonces, en ese sentido también hay una posibilidad de creatividad en esto de articular, de compartir. Y por otro lado, el cuidado de la salud mental requiere que seamos creativos. Bueno, esto lo hablabas recién, me parece justo lo iba a destacar, ¿no? Que vos antes de la entrevista me hablabas de la importancia de lo interdisciplinario, de la posibilidad de construir en equipo y en coordinación para abordar la salud mental de la manera que lo merece y darle la importancia que necesita, ¿cierto? Sí, justamente, por otro lado, esto también es algo que señala la ley y justamente plantea esto, el equipo interdisciplinario. Y en la interdisciplina, la ley incluye, digamos, no solamente a psiquiatría y psicología, sino a terapia ocupacional, a musicoterapia, enfermería, trabajo social, psicopedagogía, fonoaudiología, digamos, todas las disciplinas que de alguna u otra manera hacen, digamos, su aporte al cuidado de la salud mental. Y eso es todo un desafío, ¿no? Porque se trata, digamos, de dar una respuesta compleja a situaciones complejas, teniendo una cuestión de solidaridad, de pensamiento, digamos, colectivo en ese sentido. No es fácil. Requiere una coordinación y un trabajo verdaderamente... Sí, y también de dejar el ego de lado y de entender que cada uno tiene una función en ese equipo y que esas funciones se pueden entrelazar para dar esa respuesta. Eso también, además de toda esta complejidad, requiere tiempo, porque para que se pueda dar la interdisciplina se tiene que generar lazo entre las personas que intervienen, y eso, ese lazo requiere, para que se genere ese lazo fuerte, se necesita confianza, y la confianza no se obtiene de un día para el otro. Eso también hace, digamos, a la complejidad de los abordajes en salud mental. Pero también creo que debe hacer a la calidad, ¿no? Porque totalmente. No basta con un diagnóstico de un solo profesional o ni siquiera con un diagnóstico apresurado, entonces requiere que todos puedan estar conformes, y me parece que es súper enriquecedor en términos de la calidad que aborda o que plantea la ley para con la salud mental. Totalmente, y en ese punto algo importante que no quiero dejar de decir, y es que la ley plantea, además de la interdisciplina, la perspectiva de salud mental comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Varias cosas. Por un lado, que cualquier persona que necesite, digamos, algún abordaje en términos de salud mental lo pueda recibir o pueda acceder en su lugar de residencia, lo más cercano a su domicilio. Eso por un lado. Y por otro lado, que le da participación a la comunidad en el cuidado de la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente, bueno, hacemos un diagnóstico y un tratamiento. Tal vez no tenemos un diagnóstico y a lo mejor no es una persona que requiera acceder a un tratamiento, sino a lo mejor tener espacio, por ejemplo, no sé, para hacer cosas que le gustan, no sé, ir al club, reunirse con amigos en algún lugar. Es directamente relacionado con su comunidad inmediata. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, bueno, obviamente, que tenga acceso al cuidado de la salud en general, que tenga acceso a la educación, acceso al trabajo. Sobre eso, bueno, ya que hablas, ¿no?, de la importancia de las comunidades, una de las preguntas que teníamos pensadas era respecto a cómo se vio afectada o quizás en qué términos cambió, se modificó el abordaje o las formas de pensar la salud mental y las nuevas problemáticas, me imagino también que hay que abordar durante la pandemia, después de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, sin duda que la pandemia, digamos, nos atravesó a todos, y sin duda que nuestra salud mental se vio afectada en mayor o menor medida. Para algunas personas, para los que estaban más vulnerables, obviamente que fue peor.
Pero yo quiero destacar que, digamos, las problemáticas de salud mental ya estaban antes de la pandemia, ¿sí? Para algunos se agravaron con la pandemia, ¿no? Porque si no pareciera que a partir de la pandemia a todos nos pasó algo en nuestra salud mental. Y la realidad es que no es así, que, digamos, ya la Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo acerca de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud mental. Entonces, el tema de la pandemia en ese punto me parece que es un punto de quiebre que nos hace, que nos interpela y nos dice, bueno, algo hay que hacer con esto. Y en ese sentido, entonces, en abril de 2022, me pareció importante por ahí contar esto, por lo menos acá en la Argentina, la ministra de Salud junto con el presidente presentan la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, entendiendo que había que darle una visibilidad y una importancia a este cuidado habiendo pasado la pandemia. Claro. Entonces, y entendiendo justamente cómo afectó a todas las comunidades de nuestro país, ¿no? De alguna manera la pandemia se podría decir que cristalizó algunas cuestiones o hizo explícitas, pero no aparecen o no es el único factor explicativo. Exactamente. Probablemente a lo mejor había cosas que estaban ahí latentes y toda la situación de la pandemia las puede haber puesto en evidencia, sin duda. Pero digo, es importante, me parece en este punto, entender que lo que vimos, una de las cosas que vimos durante la pandemia es que se hicieron más evidentes todas las situaciones de consumo problemático, por ejemplo, y no solamente de sustancias, ¿sí? Digo, estábamos en casa y entrábamos en las redes por ahí a comprar cosas, claro, ¿no? O a consumir cuestiones que tienen que ver con las redes, o los chicos por ahí más metidos con todo el tema de juegos, ¿no? Exactamente. Digo, entonces, todo eso, digamos, tiene una repercusión y es importante que lo abordemos. Y eso también hace, digamos, que pensemos también nuevas formas, ¿sí? Porque si no, tendríamos que contar con un psicólogo por persona en nuestro país. Es imposible, ni acá ni en ningún lado del mundo se puede eso. No, ¿sí? O sea, no solamente por la cantidad de psicólogos, sino la posibilidad de accesibilidad. Exactamente. Entonces, ahí otra vez hay que utilizar la creatividad en un marco, digamos, de responsabilidad y de marcos teóricos, obviamente, ¿no? Y una de las opciones que nosotros creemos que es muy importante es todo lo que tiene que ver con los abordajes grupales. Entendiendo que los abordajes grupales nos dan la posibilidad de aumentar la accesibilidad, claro, y que están al mismo nivel que el abordaje individual. Sí, además me parece que por ahí es un poco reiterativo, pero va mucho en línea con esta perspectiva en la que se enmarca la ley, ¿no? Porque si la solución a las cuestiones de salud mental se resolviera con un psicólogo, un tratamiento individual, no explica ni resuelve. Es muy reduccionista pensarlo así. Entonces también, por ejemplo, nosotros desarrollamos en relación a infancias una red federal de juegotecas, son espacios lúdicos que promueven, digamos, la posibilidad de un acceso a un espacio de salud para chicos y chicas que nos permite por ahí detectar tempranamente, intervenir tempranamente y a lo mejor no necesitan después ir a un tratamiento. Nosotros, qué importante el abordaje desde la prevención. Exactamente. Mira, nosotros cuando era directora de salud mental en San Martín, hicimos esta experiencia de la juegoteca con una de mis compañeras, Florencia Díaz Arana, y en un momento donde teníamos 500 chicos en los espacios de juegotecas que estaban en todos los centros de atención primaria del municipio, solamente el 10% de esos chicos necesitó acceder a algún tratamiento específico. ¿Entendés que si nosotros podemos darle valor a estas formas de abordaje, claro, ¿no? Porque de eso también se trata, entender que estas formas de abordaje también tienen un mismo valor que aquella que puede ser el tratamiento convencional, digamos, en un consultorio, ¿no? Totalmente.
Bueno, quizás rescatando esto que mencionás acerca de la primera infancia, una de las preguntas, inquietudes que te quería transmitir tiene que ver, bueno, ¿cuáles son los tipos de abordaje o qué diferencias o qué particularidades hay en torno al abordaje de la salud mental en las diferentes etapas de la vida? Me imagino la adolescencia debe tener sus particularidades, la edad adulta, y también quizás cuáles son las principales problemáticas o a qué aspectos hay que estar atentos, qué es lo más recurrente y demás. En términos generales, acá en la Argentina y en todo el mundo, digamos, las problemáticas más frecuentes son la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Y por otro lado, digamos, hoy también nosotros y todo el mundo, digamos, tiene una preocupación en relación a todo el tema de consumos y al suicidio, ¿sí? Digamos, son como temas que siempre vamos a estar mirando, abordando, exactamente, siempre vamos a estar pendientes de eso. Otro tema que particularmente a mí me interesa y que creo que también hay que darle lugar es todo lo que tiene que ver con violencias, ¿sí? No solamente por motivos de género, sino también todo lo que tiene que ver con las violencias en infancias y adolescencias. Ese es otro tema que tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes, con todo lo, digamos, cómo uno aborda también el entorno en ese sentido, ¿sí? En relación a las diferentes etapas de la vida, nosotros hace poco sacamos el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027 y un punto importante para nosotros es entender que ese plan nacional está estipulado por cursos de vida, es decir, que cada uno de los puntos que nosotros planteamos en ese plan tienen que ser mirados con la especificidad de cada grupo etario, ¿no? Con la especificidad para las infancias, para las adolescencias, para los adultos y adultas y para personas mayores. Sin duda, lo hablábamos antes, cuando hablamos de niños y niñas, inclusive de adolescentes, digamos, la dependencia con el entorno es central y entonces trabajar con ese entorno, escuela, actividades artísticas, deportivas, la justicia también, digamos, toda esa articulación es imprescindible. Claro. Me imagino también, ¿no?, la vinculación que hay entre la concepción de los niños y los adolescentes como ciudadanos, ¿no?, que tienen ciertos derechos de accesibilidad a la salud, pero también como obviamente menores de edad con dependencia de sus entornos, que obviamente también es un aspecto importante y válido, pero debe haber una complejidad también en cómo, una especificidad en cómo abordar esas edades. Sí, totalmente. Tomando la etapa de la adolescencia, digamos, es muy importante no perder de vista el nivel de autonomía que es necesario que nosotros no le coartemos ahí a los chicos y chicas. Nosotros, digamos, venimos como de una historia de una perspectiva, una mirada tutelar, ¿no?, que todo lo tenemos que controlar y es necesario en relación a las adolescencias tener mucho cuidado con eso, dar la palabra, dar el lugar. Los chicos y las chicas adolescentes tienen una cantidad de aportes tan valiosos que nosotros como adultos tenemos la obligación de tomarlos. Y en ese punto, por ejemplo, en Argentina hay un consejo de salud de adolescencias y juventudes que está conformado por adolescentes y jóvenes de todo el país que hacen aportes permanentemente a todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud integral. Interesante, mira. Bueno, y siguiendo un poquito y yendo ya más a qué herramientas o a qué espacios se puede acudir para ayudar, ya sea cuando uno necesita ayuda o cuando uno ve que alguien de su entorno necesita ayuda, y también en esa línea, bueno, ¿qué podemos hacer? No solamente dónde podemos acudir, ¿qué podemos hacer nosotros si alguien de nuestro entorno o nosotros tenemos alguna problemática, ya sea de consumos problemáticos, alguna cuestión de un trastorno de ansiedad, Bueno, ahí hay, por suerte, hay varias cosas para hacer. Por un lado,
El año pasado se creó la línea nacional de salud mental, que es el 0800-999-0091. Después la vamos a poner en pantalla igual. Perfecto. Así Desde a ese 0800 puede llamar cualquier persona desde cualquier punto del país y en cualquier situación, especialmente si está en una situación de urgencia o de crisis, pero si cualquier orientación en relación al cuidado de la salud mental va a ser tomado en esa línea telefónica. Esa línea telefónica tiene su lugar físico en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, pero el equipo que conforma esa línea telefónica está en articulación con todas las jurisdicciones de nuestro país. Hay muchas de nuestras provincias que tienen su propia línea, entonces también cada uno puede averiguar en su provincia cuál es su línea, pero en el caso de que esa provincia no tenga su propia línea, puede llamar a este 0800. Eso por un lado. Por otro lado, la recomendación para todo el mundo siempre es acérquense a su centro de salud más cercano si tienen alguna preocupación en relación a su salud mental. En relación a qué podemos hacer nosotros con las personas cercanas, es escuchar y preguntar ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Porque muchas veces la persona que está en esa situación no se puede acercar a pedir ayuda. Entonces está bueno que nosotros sepamos que hay recursos y que hay maneras de acompañar, el dar la palabra y que circule y que una persona se pueda sentir en confianza de contar lo que le pasa es un paso re importante y es el primero. También, claro, ¿no? Como exactamente. Espacio, dar eso uso de nuestros tiempos. Eso es hablar de salud mental comunitaria. Esa es nuestra participación como comunidad en el cuidado entre nosotros mismos. Es casi una actitud ante la vida, ¿no? Como uno entender que estar atento y estar disponible de alguna manera. Exactamente. Qué lindo este beso. Y creo que es re valioso porque también como que no se entra en cuestiones complejas, específicas, o uno dice, no, tenés que saber, no, es escuchar y entender que al final también uno puede empatizar desde un lugar común, que es, bueno, nos sentimos mal o tenemos problemáticas, y que al final también creo que uno se da cuenta cuando habla de salud mental que no está solo y que posiblemente lo que uno siente es algo que lo deben sentir un montón de personas y nada, es re lindo. Esto que decís me parece que es muy valioso. Quizás ahora una pregunta también en torno a fuentes, pero más relacionada a las fuentes de información. Digo, ¿qué información tenemos en nuestro país a nivel nacional, a nivel provincial acerca de salud mental? ¿Hay fuentes? ¿No las hay? ¿Son confiables? Bueno, su nivel de su actualización. Sí, yo creo que sí hay fuentes y hay fuentes confiables, digamos, en términos generales, en la web del Ministerio de Salud de la Nación, que hay el muy link. Accesible la página. Sí, además. sí, que está el link a la Dirección Nacional de Salud Mental. Ahí están todos los recursos, hay un banco de recursos muy importante, hay conversatorios que nosotros hemos venido desarrollando en este último tiempo, que son accesibles, y la verdad que ahí hay mucha información que es muy valiosa. Por otro lado, las provincias también tienen sus propias páginas y también eso es toda información oficial. También, como yo decía al principio, nosotros tenemos referentes acá en la Argentina que, claro, que son muy importantes. Decía, actualmente podría decir Alicia Stolkiner, por ejemplo, que es una persona que es súper reconocida dentro del campo de la salud mental. Edith Benedetti, que es otra persona que ha sido, actualmente es la subsecretaria de Gestión de Servicios de Instituto del Ministerio, de donde depende la Dirección Nacional. Es una persona que tiene todo un recorrido en todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos. Y hoy hay Marcelo Persia, los brasileros, por ejemplo, Pablo Amarante. Hay mucha gente muy valiosa en Latinoamérica en relación a poder tener esos conceptos, claro, exactamente, digamos, y a poder tener estos conceptos de cuidado, ¿no? Claro. Y por otro lado también, una fuente importante puede ser la Organización Mundial de la Salud, que siempre tiene data de todo el mundo, y eso está bueno porque uno puede comparar también, ¿no? Nosotros
acá en la Argentina tenemos varios proyectos que los vamos llevando adelante con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud. Qué importante esto que decís, digamos, existe bibliografía, este marco teórico que comprende desde nuestra situación de latinoamericana o argentina y aborda en esta línea, ¿no? Situadamente. Sí, en ese punto pienso que lo que sí está bueno es que todo el mundo pudiera leer la Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley que se lee rápido, fácil. Claro. Pero es una invitación también. Así que eso estaría bueno. A leer la Ley de Salud Mental. Bien. Bueno, ya estamos llegando al final. Antes de hacerte la última pregunta, la verdad que yo quedé contentísima porque ha sido muy clara y creo que esa claridad aporta también como algo muy valioso, ¿no? para entender la salud mental. Bueno, la última pregunta es una pregunta que nosotros denominamos pregunta geo. Es un poco ilusoria, digamos, no hace algo real, pero que nos divierte y que nos parece que también después nos ayuda mucho a entender que es la visión del país, comparar entre los diferentes especialistas, aunque sea de distintas áreas, que nos pasa que muchas veces coinciden mucho en la respuesta, que dice, bueno, si fueras presidente por un día, ¿qué medida de implementación inmediata tomarías? Bueno, en estos tiempos en los que estamos así tan convulsionados, creo que, digamos, hay muchas medidas que uno sueña en el sentido de que, bueno, que todos tengamos acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, porque eso hace a nuestra salud mental, ¿no? Y a nuestra salud integral en realidad, ¿no? Pero creo que en este sentido y en relación a poder pensar en que podamos sostener la convivencia democrática, creo que una medida efectiva sería que tengamos un rato cada uno para ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar justamente a sostener esto de estar disponibles, de generar una conciencia de cuidado colectivo que justamente nos permita esta convivencia democrática y cuidar todos nuestros derechos. Qué lindo esto que decís, la verdad. Creo que coincido plenamente porque además es una tarea que ponerse en el lugar del otro se puede aplicar o vincular con cualquier problemática, ¿no? Digo, uno lo puede pensar desde la salud, pero lo puede pensar en todos los ámbitos, ya sea a una convivencia democrática en la que todos sintamos que podemos llegar a conclusiones o a respuestas que nos ayudan, así que nada, muchísimas gracias. No, gracias Mariana. a vos, un placer. Un placer de verdad, para nosotros estamos muy contentos. Bueno, Sol, que fue quien te convocó, la verdad que se pasó porque ha sido una invitación muy valiosa. Estamos llegando al final de la entrevista, como ya les mencioné, Mariana Moreno, directora nacional de salud mental, entre muchas otras cosas que pudimos mencionar. Bueno, recuerden que esta entrevista la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, Geo Estudio de Opinión, donde además podrán acceder al ciclo de entrevistas completo, donde entrevistamos a diferentes especialistas. Mañana tenemos la entrevista de Horacio Alfonso, ex juez de la Nación, que también nos va a aportar un montón de conocimiento respecto a su profesión. Así que nada, muchísimas gracias Mariana de vuelta, creo que ya te agradecí un montón de veces. Un gusto y un placer que te hayas podido tomar este rato, porque me creo que además tu agenda debe estar muy sí, apretada, bueno, pero también es muy importante que nos den este lugar para hablar del cuidado de la salud integral. Así es, bueno, muchas gracias. Nos vemos.